Bienvenidos a Capacitados, yo soy Mario Escobedo, anfitrión de este canal. Este canal es para personas como tú que tienen la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otros a través de prédicas o a través de enseñanzas. Y en este canal te enseño principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta para que la puedas compartir de manera efectiva. Y también, como en este video, de vez en cuando te comparto reflexiones o devocionales, material por lo estilo. Y de hecho, si no te has suscrito al canal, considera suscribirte y pulsa la imagen de la campana para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas que publico. Hoy te voy a compartir algo de mi tiempo devocional, mi tiempo personal con Dios. Ese tiempo le llamo Café con Dios. Y Café con Dios es un método que nosotros preparamos para la gente de nuestra iglesia. Y este método es para establecer el hábito de leer y reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y actualmente, al tiempo de esta grabación, en la iglesia estamos haciendo nuestro café con Dios en el libro de los Hechos. Entonces lo que hicimos es que dividimos el libro de los Hechos en diferentes pasajes. Ya les hemos enseñado a la gente de nuestra congregación el método de café con Dios para que fueran estableciendo ese hábito de reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y en este video nada más te voy a compartir algunas observaciones que yo hice durante mi tiempo hoy de Café con Dios. El pasaje para el día de hoy es Hechos capítulo 10, 23 al 48. Y date cuenta que todo está escrito, ¿sí? Yo uso un diario digital para mi tiempo de Café con Dios. Y entonces todo lo tengo aquí escrito. Perdona la ortografía, pero para mí es la mejor manera de escribir mis reflexiones y observaciones. Y yo uso este archivo digital para siempre tenerlo a la mano. Ahora, como digo, el pasaje es Hechos 10 del 23 al 48. Este es el episodio, el evento, cuando el apóstol Pedro tuvo una conversación con el centurión romano Cornelio. Entró a su casa. Ahora tendrías que regresar unos pasajes para ver cómo se desarrolló todo eso, pero básicamente Pedro llega a la casa de este hombre, Cornelio, y comienza a compartirles, tanto a Cornelio como los demás que estaban ahí, acerca del mensaje de Jesús. Pero yo hice aquí unas observaciones y te las voy a compartir y a ver, bueno, observaciones nada más, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 23, que está aquí, en estos versículos de aquí, Pedro se fue con unos hombres que Cornelio había enviado para regresarlo o traerlo a donde él estaba en Cesarea. Pedro estaba en la ciudad de Jope, Cornelio estaba en Cesarea. Yo escribí, esta fue una observación que yo escribí del versículo 23. ¿Tendría miedo Pedro cuando se fue con el delegado de Cornelio? Realmente no sabía quién era Cornelio o en qué se estaba metiendo. Cuando escribí eso, entonces de repente me acordé de algo que está en el versículo 20. Aquí está el versículo 20. Antes de que llegaran estas personas con Pedro, el Espíritu Santo ya había hablado con Pedro y le dijo: date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, cuando yo escribí esa observación que si Pedro tenía miedo, de repente me acordé, no tenía miedo porque el Espíritu Santo ya le había indicado que se fuera con estas personas y que no tuviera miedo, que no se preocupara porque fueron enviados por el Espíritu Santo. Otra observación, y eso es lo que escribí allí, versículo 28. En ese versículo el apóstol Pedro dice, cuando entró con Cornelio, dice: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Y yo escribí esta observación aquí referente al versículo 28. ¿A cuál ley se refiere Pedro? Porque yo en ese momento no me podía acordar de una ley específica. En la ley de Moisés, en los 5 libros de la ley, el Pentateuco, yo no podía traer a la memoria una ley específica donde se prohibía que los judíos se juntaran con los gentiles. Y entonces yo escribí esa observación con la intención de en un futuro, no sé exactamente cuándo, pero de regresar e indagar un poco más profundo con respecto a ese punto. Y esto es lo que hacemos en el Café con Dios. Claro que escribimos nuestras observaciones, pero también preguntas que tenemos sobre el pasaje que estamos estudiando en ese tiempo para el Café con Dios. Y no quiere decir que en ese momento yo tengo que ir a indagar y investigar. Simplemente llevo un archivo de preguntas y observaciones que yo tengo sobre el pasaje que estoy estudiando o reflexionando sobre ese pasaje ese día. Entonces, por lo que yo entiendo, y de nuevo, no haber indagado, no haber investigado detalladamente,
No puedo acordarme, tal vez tú sí, escribe en el comentario si te acuerdas de algo, pero no me acuerdo de una ley específica que prohibía que los judíos se juntaran con los gentiles. Es posible que fue una tradición que se desarrolló a lo largo de los siglos, pero posiblemente está por allí y yo simplemente no me estoy acordando en este momento. Ahora, habían muchas reglas ceremoniales que una persona podía ser impura y sí tener encuentro con un gentil, posiblemente eso causara una impureza en un judío. Tal vez a eso se estaba refiriendo el apóstol Pedro, no sé exactamente, es un punto de indagación para más tarde. Versículo 29 al 33, esto realmente me impactó a mí y voy a regresar en la parte de la aplicación, voy a regresar a estos versículos, pero esto se me hizo bastante interesante. En el versículo 29, sí. Para mí fue interesante que ni Pedro ni Cornelio sabían lo que estaba pasando. A esto me refiero. Fíjate lo que dice Pedro en el versículo 29. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? O sea, Pedro escuchó del Espíritu Santo y se fue con este delegado de Cornelio. Sin embargo, él no sabía por qué lo habían mandado a traer. Y más adelante, en el versículo 33, Cornelio da su respuesta y dice, inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos aquí todos en la presencia de Dios. Fíjate bien, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Entonces ni Pedro ni Cornelio sabían por qué es que Dios los había juntado. Pero es interesante que ambos fueron obedientes a la voz de Dios, sin saber qué es lo que estaba pasando. Cornelio no sabía, simplemente escuchó que mandara a traer a Pedro y lo hizo. Pedro no sabía exactamente lo que estaba haciendo, simplemente escuchó la voz del Espíritu Santo y fue a la casa de Cornelio. Y voy a regresar a ese punto en la aplicación, pero se me hizo muy interesante, por eso escribí esa observación, que ni uno de los dos sabían realmente lo que estaba pasando en esta ocasión. Y para mí también puse aquí otro comentario, otra observación, que es interesante cómo a Pedro le habló el Espíritu Santo, ¿sí? En los versículos anteriores dice específicamente, el Espíritu le dijo a Pedro, pero a Cornelio no le habló el Espíritu Santo. Dios mandó un ángel para hablar a Cornelio, a darle este mensaje a Cornelio. Y lo que yo veo aquí es que Pedro, por supuesto, ya era seguidor de Jesucristo, ya había recibido el Espíritu Santo, pero Cornelio no. Es posible que Cornelio ya se había convertido al judaísmo, pero no era seguidor de Cristo para este momento en la historia, en la narración. Entonces nos damos cuenta que sí, el Espíritu Santo le habló a Pedro, pero un ángel le habló a Cornelio, y también en la parte de la aplicación voy a regresar a esto. Versículo 45, otra observación, habla de los defensores de la circuncisión. Habían personas judías que pensaban que tanto el judaísmo y el cristianismo era nada más para los judíos. Y que si uno era gentil y quería unirse al cristianismo, tenían que circuncidarse. O sea, era parte del proceso. Entonces habían algunas personas que estaban allí con Pedro que llevaban esa creencia, pero su perspectiva cambió totalmente. Y lo que hizo que cambiara su perspectiva es que el Espíritu Santo descendió en ese momento sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí con él, y ellos hablaron en lenguas, así como los apóstoles y los otros discípulos habían hablado en lenguas. Entonces, cuando estos defensores de la circuncisión, estos judíos, vieron eso, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Estos no son judíos, no son circuncidados, pero aún así les está viniendo, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Impresionante, es muy bonito lo que está pasando allí. Y ahí se dieron cuenta que el cristianismo, que el mensaje de Jesús no era solamente para los judíos, sino que realmente era para todos. Y precisamente fue lo que dijo Pedro en el versículo 47. Esas son algunas observaciones que yo noté aquí en mi diario, en mi tiempo de café con Dios, en este pasaje.
Y ahora unos puntos de aplicación, porque en el proceso de Café con Dios, una parte muy vital, muy importante es la aplicación. No se trata nada más de aprender algo nuevo o de hacer un estudio, una reflexión, sino que tenemos que llevar esa reflexión a la aplicación. De eso se trata. Allí es cuando demostramos que la palabra está transformando nuestro corazón y está impactando nuestras acciones y nuestro comportamiento. Entonces yo anoté aquí unas observaciones con respecto a la aplicación. Cuando comentaba que ni Pedro, ni Cornelio sabían el propósito por el cual habían sido llamados, yo entonces anoté lo siguiente para la aplicación personal. Yo no tengo que saber todos los detalles del plan de Dios para activarme. Solo hay que obedecer cuando el Espíritu Santo me habla. Fíjate bien, Pedro no sabía los detalles, simplemente escuchó al Espíritu que le dijo, vete con esos hombres, y fue. No sabía por qué. No sabía qué es lo que Dios iba a hacer, pero escuchó la voz del Espíritu Santo y él fue cuando el Espíritu le indicó. Lo mismo con Cornelio. Él escuchó al ángel, mensajero de Dios, decirle, manda a traer a Pedro. Él no entendía por qué. Nos damos cuenta después que él dijo, pues dinos por qué estás aquí. O sea, tú no sabes, pero nosotros tampoco sabemos qué nos vas a decir. Ambos no conocían todos los detalles del plan de Dios, pero se activaron como quiera. Y yo lo aplico en mi vida, que van a haber muchas veces que yo no conozco todos los detalles del propósito y el plan de Dios para mi vida, pero cuando yo sienta que el Espíritu Santo me está impulsando a hacer algo, lo debo hacer inmediatamente, ¿sí? Sin conocer los detalles, simplemente escuchar y obedecer y confiar en que Dios, Él tiene todo bajo su control y que aunque yo no conozca todos los planes y los detalles del plan, Él sí. Y eso es lo importante, ¿no? Perdón. Es mucho más importante que Él conozca los detalles que yo. Y yo voy a confiar en esto, que sus propósitos y planes son buenos y que Él me va a ir revelando los detalles del plan cuando sea el tiempo necesario. También, cuando hablaba de Pedro, a Pedro le habló el Espíritu Santo, pero a Cornelio le habló un ángel. Yo escribí esta aplicación. Dios trata con personas según donde estén. Cornelio no conocía el Espíritu Santo. Es posible que él no hubiera obedecido si no hubiera sido visitado por un ángel. Pedro sí conocía al Espíritu Santo y por eso Dios trata con la gente de esa manera, en su nivel, donde están ellos. Y si Dios hace eso, siento que yo y tú también, como maestros de la palabra de Dios, también debemos de tratar con gente a su nivel. Creo que un peligro que yo he notado en mi vida personal es que yo he enseñado ciertas cosas o tratado con la gente en un nivel muy arriba de donde están o un nivel muy abajo de donde están en comparación a donde están. Y entonces yo como líder, como maestro de la palabra de Dios, este es un principio de no solo estudiar la Biblia, pero enseñarla de manera efectiva. Yo tengo que saber en qué nivel está la gente a quien le estoy compartiendo la palabra de Dios. Si es una persona que no conoce mucho de la Biblia, por supuesto, no me quiero meter en las profundidades de la teología y el hebreo y el griego y etcétera. No, tengo que personalizar ese mensaje para esa persona. Y de igual manera, si estoy tratando con una persona que ya tiene más tiempo, más conocimiento, más madurez espiritual, hay que darles carne, ¿no? Entonces, Dios lo hizo. Le habló a Pedro a su nivel, a través del Espíritu Santo, y a Cornelio a su nivel, a través de un ángel. Dios personaliza según la necesidad y el nivel del individuo. Y entonces también escribí esta aplicación, que nunca se me ocurra pensar que alguien está fuera del alcance de Dios. ¿Por qué digo eso? Pues los defensores de la circuncisión no pensaban, jamás se iban a imaginar que estos gentiles incircuncidados iban a recibir el Espíritu Santo. Ellos nunca pensaban eso, pero sucedió. Y entonces yo puedo acercarme a una persona y pensar, no, están muy lejos de Dios, Dios nunca los va a alcanzar, no, y estos no tienen esperanza. Qué gran error, es un error increíble si pensamos de esa manera, especialmente nosotros que compartimos la palabra de Dios. Nadie está fuera del alcance del amor, del perdón de Dios, y si Dios no los ha descartado, mucho menos yo, mucho menos tú. Entonces no lo hagamos, ¿sí? Yo personalmente lo aplico a mi vida. Y parte del proceso del café con Dios es escoger un verso clave del pasaje, un verso sobre el cual voy a meditar durante el día,
tal vez memorizarme este versículo, muy importante. Y yo escogí el versículo 47 de este pasaje que dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y eso para mí como que envuelve todo lo que yo estaba observando y aplicando en este pasaje, muy importante. Bueno, este pasaje pues me ministró, me encantó bastante, aprendí. Después de esto, de estas reflexiones y aplicaciones, oré pidiéndole al Espíritu Santo que me ayudara a aplicar lo que acababa de aprender. Esas son mis observaciones del Café con Dios de este día. Y yo te quiero animar que si quieres aprender a hacer un café con Dios, está un link en la descripción de este video a mi sitio web, marioescobedo.com, y ahí está una guía donde tú puedes aprender. Es gratis, por supuesto es gratis, la puedes descargar, tenerla en tu dispositivo, en tu computadora, y aprender cómo hacer un café con Dios. Y me encantaría escuchar cómo te va en el café con Dios si lo estás implementando en tu vida, pero si no lo estás haciendo, por lo menos aparta tiempo para reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y este no es un principio necesariamente del estudio de la Biblia, pero es tan importante que como personas que estudiamos la Biblia para presentarla, para compartirla, existe un peligro que nosotros lo hagamos nada más, que estudiamos la Biblia nada más cuando es tiempo de preparar una enseñanza o un sermón. Ese es un gran peligro. Yo pasé por esa etapa en mi ministerio pastoral. Y es tan importante que apartes tiempo para leer y reflexionar sobre la Biblia cuando no hay nada que preparar, simplemente para tu alimentación espiritual, tu madurez y tu crecimiento espiritual. Y eso lo debemos estar haciendo a diario, ¿sí? Suscríbete al canal, pulsa la imagen de la campana para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Dios te bendiga.